Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos nuestro programa del día de hoy, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en toda Colombia, en la frontera binacional y también en Aruba, amplificándonos en Aruba para llevar la señal al Caribe latinoamericano. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en todas las emisoras que nos acompañan día a día amplificando la señal y nuestro equipo también de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo para llevarles a ustedes la mejor información. Iniciamos como siempre este segmento del mediodía con nuestro compañero Carlos Uzcategui el Miura, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Una feliz tarde, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. ¿Cómo estás, Alan? Bueno, yo estoy sorprendido porque hay gente descarada y súper descarada. Yo creo que hay que crear una categoría especial para el señor Alex Saab, que ha reaparecido en redes y medios de comunicación pidiendo y clamando por la apertura entre Estados Unidos y Venezuela, porque países sean hermanados y para que se entienda de una vez que él es un pobre angelito preso político del gobierno norteamericano en una guerra que no se puede estimar sino como un fracaso para ambos países. Bueno, ese es el angelito, Alex Saab. ¿Lo viste hoy? Sí, señor. Está pidiendo cacao simple, Alan. Un cacao simple total porque la persona está como desesperada. Ahora, la pregunta es, en este pedimento que está haciendo el barranquillero venezolano, libanés, no sabemos de qué nacionalidad verdaderamente es Alex Saab. ¿Qué pasaría de ganar eh, Donald Trump las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, Alan? Bueno, yo no sé que, yo me imagino que se radicalizaría la posición norteamericana, pero en todo caso, hay algo que está evidente. Primero, déjame corregirte, él no tiene nada de venezolano. Lo único de venezolano que tiene es los dólares que se nos llevó, los dólares que Nada. le quitó al país, que le quitó a la mesa del venezolano. Dice que en su Por declaración, entre supuesto. otras cosas, dice que Estados Unidos con la política de sanción ha empobrecido al pueblo venezolano. Yo digo, ¿y de cuándo acá esta preocupación de Alex Saab por el pueblo venezolano cuando se caracterizaba por comprar comida con sobreprecio, vender comida vencida y darle al pueblo venezolano lo peor de lo peor, Vencida. lo malojillo? Entonces ahora se le nació ese espíritu de protección al pueblo venezolano. Deje de ser hipócrita. Eso no tiene nada que ver con la sanción a la cual usted está siendo sometido, porque el tema no es que usted sea preso político, porque usted ni ha demostrado ser diplomático venezolano, ni ha demostrado ser venezolano, ni ha demostrado tener ese carácter de colaboración y apoyo por el pueblo venezolano. Usted lo que es un gran negociante de la pobreza de Venezuela. Usted es el gran negociante de las mesas de los venezolanos. Y eso sin contarle los otros negocios que tiene, que son los negocios de vivienda, donde también estafó al gobierno venezolano y al gobierno ecuatoriano. También el tema de las ventas y siendo trader de negocios petroleros, es decir, estaba metido como el pimentón en todo guiso que había en Venezuela durante una época. Ese guiso lo representaba Alex Saab. Entonces ahora la imagen inocente, el pobre niño acusado de delitos por ser preso político y bueno, no pidió por su libertad, pero casi que lo dijo entre líneas. Pero ahí está. Casi, casi. Bueno, Claro. Alan, yo te voy a decir algo. El gobierno norteamericano, y él es un preso federal actualmente por muchos activos que ha lavado, etcétera. Yo no creo que él vaya a tener una connotación. Sus abogados, por cierto, que son pagados por el régimen
régimen de facto de Nicolás Maduro están haciendo todo lo posible. Pero no creo que Alex Sack salga muy bien parado. Y va a hablar como el Chirulí, hermano, porque ese hombre va, ahora es que va a hablar, porque se le está poniendo la cosa color de hormiga, porque no tiene escapatoria en lo que él está versando. Dicen Alex el Descarado. Esa es una etiqueta que deberíamos promocionar. ¿Qué tal esta joyita que nos tocó a nosotros los venezolanos gracias al régimen? Y eso sin contar a otros sinvergüenzas como el presidente de Bolivia, Evo Morales, el expresidente que también chuleó hasta que se cansó, los Kirchner en Argentina que también chulearon al gobierno de Venezuela hasta que se cansó, el propio Lula que hizo negocios y luce con intermediaciones raras ahí con Odebrecht, y así esa Correcto. innumerable cantidad de presidentes y líderes de la izquierda latinoamericana que se gozaron la plata de los venezolanos, plata que por cierto hoy necesitamos mucho. Por supuesto. Han hecho del país una cajita de Pandora, porque sorpresa tras sorpresa, esta gente desde Cuba, porque tú sabes quién ha chuleado a Venezuela, los cubanos. Los cubanos Ah, han hecho toda la mella posible económica, petróleo, comida, salud, artefactos, de todo, Alan, porque esa gente tiene todo lo de Venezuela. bueno, y fíjate que todavía mantienen el convenio petrolero con Cuba a cambio de, el gobierno nunca ha sido ¿De qué? capaz, el gobierno nunca ha sido capaz de demostrar que ese petróleo que se le está enviando a Cuba vale los servicios que Cuba le está prestando supuestamente a Venezuela, porque supuestamente le está prestando servicios de salud, supuestamente está prestando servicios de educación, de asesoría técnica. Eso cuesta el envío de 2 barcos petroleros semanales a Cuba. Ahora, algún día se sabrá cuánto nos ha costado a los venezolanos esa amistad profunda y querida con el pueblo cubano, que obviamente no es el pueblo cubano, es el régimen de facto que tiene sus relaciones con el régimen de Cuba, que yo creo que la única asesoría que le ha brindado es cómo dominar a los pueblos y cómo maltratar a los pueblos y cómo torturar a los pueblos. Sí, porque esa es la especialidad de los cubanos. Acuerda que ellos vienen de una escuela de la KGB, de la extinta Unión Soviética. Pero fíjate algo, tocaste un puntico muy interesante, Alan, ¿no? Los cubanos, ellos hablan de los médicos cubanos. Y fíjate que han tratado de parcializar su situación de educación a la salud, enviando y que médicos cubanos. Alan, para nadie es un secreto que no todos ellos son médicos. Hay médicos cubanos, eso es cierto, pero la gran mayoría, un 80%, son técnicos, es decir, son paramédicos, no son médicos, porque la gran mayoría de los médicos integrales no pueden operar, es decir, no son médicos cirujanos como estamos nosotros acostumbrados a ver en la Universidad de los Andes, en la Universidad del Sur, en la Universidad Central, que salen con el título de médico cirujano. La Bueno, gran Carlos, mayoría de ellos son médicos integrales, es decir, solamente verlos y más nada. bueno, Carlos, pero fíjate una cosa, ¿cuándo el gobierno ha explicado cuánto nos cuesta ese convenio con Cuba? Eso se trata como secreto de Estado. Nunca nos han dicho, mire, eso cuesta tantos millones de dólares al año y nosotros le damos tantos barriles de petróleo al año en compensación, porque ellos saben que las cuentas están chuecas, que las cuentas están malas, que cuando vayamos a ver, nosotros hemos dado sangre, sudor y lágrimas y hemos recibido servicios que nuestros propios médicos venezolanos nos pudieran haber ofrecido a precio de dólar. Pero bueno, Por con estos supuesto. hay amores que matan, este es el amor que mata al régimen de facto. Vamos a hablar de otro tema, Si se hace una Carlos. auditoría sería imposible. Claro, Dime. hablemos de otro tema. ¿Sabe que el profesor Anseume, líder sindical del sector educativo nacional, ha hablado de algo que es importante, que quizás lo habíamos pasado debajo de la mesa? Ha dicho, mire, el tema del foro social que se está desarrollando entre la OIT, el régimen de facto, Fede Cámara y los representantes de los trabajadores, no debe concentrarse exclusivamente en el tema salarial, sino que debe atender también el tema del sistema de prestación social en Venezuela, porque el gobierno, entre otras cosas,
no ha dado sus aportes durante muy buen tiempo a las cajas de ahorro, a la seguridad social de los trabajadores, a los institutos de previsión, y estos institutos están quebrados porque el gobierno no ha dado su parte. Dice Anseume, bueno, paguen eso. Esa es otra deuda que no está siendo contabilizada en este momento. Bueno, fíjate algo, que es un tema muy interesante, porque tú te acuerdas que antes los colegios profesionales tenían algo llamado Montepío. Eso ya se olvidó, ya eso quedó en la historia del país. No les están dando absolutamente nada las cajas de compensaciones, las cajas de ahorro de lo que tenían las asociaciones, fundaciones y las secretarías generales, gremiales, hoy día no tienen absolutamente nada. Alan, han llegado al punto que no tienen ni siquiera el seguro social ni el seguro del HCM, ¿te acuerdas? Hoy día están totalmente desvalijados, les han robado todos esos beneficios. Bueno, pero Carlos, fíjate, y hay que explicarle a la gente que a lo mejor no se acuerda de ese mecanismo. El trabajador da su aporte al Instituto de Previsión, vamos a colocar el IPASME, el Instituto de Previsión Social del Ministerio de El Educación, IPAS. el IPAS. El, el, el trabajador da su aporte porque se lo descuentan automáticamente de su sueldo, pero el Por gobierno supuesto. que debe dar la otra parte del aporte, desde hace un buen tiempo, no ha dado su aporte y se ha acumulado una deuda allí que es también de carácter prestacional. Ocurre que Sí, por eso es eso, correcto. ocurre que por eso están quebrados los institutos de previsión social como el IPAME y otros mecanismos de compensación social como cajas de ahorro, en donde también el propio Estado tiene que dar su aporte a las cajas de ahorro. Pero todo esto ha sido dejado de lado en la discusión. Incluso se ha llegado a comentar que el gobierno ha dicho, bueno, estamos dispuestos a dar un sustancial incremento del salario mínimo y en dólares, pero cambiemos el régimen de prestaciones sociales. ¿Qué mantequilla? O sea, eliminar el régimen de prestaciones sociales para que el trabajador quede mamandini una vez que termina Cuando su eso es un derecho. ciclo vital. Claro, es un delito, eso está en la Constitución. Y eso precisamente fue, recuerdo yo, Total. no sé si tú te acuerdas de eso, Carlos, fue la gran lucha que le hicieron al gobierno de Carlos Andrés Pérez en el momento que Por osó supuesto. mencionar la modificación del régimen prestacional en Venezuela. Y fue lo que hizo Rafael Caldera después, cuando modificó el régimen prestacional y abrió la posibilidad de otras opciones para el régimen de prestaciones y evitar la acumulación de deuda por parte de empresas y el Estado venezolano. ¿Te acuerdas de eso? Claro, Alan, y eso lo comenzaron en realidad fue antes del gobierno de Carlos Andrés y de Rafael Caldera, Alan, porque en los años 60 fue cuando se empezó a virtualizar, eliminando las prestaciones que solamente las daban y sin beneficio. En los 60, cuando los renglones de los institutos de aseo municipales de toda la ciudad comenzaron en aquella huelga que fue muy, pero muy recordada, y de ahí hubieron muchos fallecidos cuando en los tiempos de Raúl Leoni y comienzo para la presidencia de Rafael Caldera. Alan, han desvirtuado totalmente lo que son los beneficios laborales de todo el país, porque esto es de todo el país. Por eso es que yo veo hoy día como los colegios profesionales, indicamos el CNP, hablamos del colegio de periodistas, hablamos del colegio de ingenieros, todos los colegios profesionales no han tenido cómo mantener el Montepío, los beneficios de ley que tienen como colegio, porque no tienen absolutamente nada. La palabra es esta, ¿a dónde fueron a parar esos dineros que son aparte de privados, porque no son de empresas públicas, no, son de entes privados y de las asociaciones? ¿A dónde está ese dinero actualmente, Alan? No, eso se licuó, Carlos, con la inflación, porque acuérdate que esos cálculos eran hechos en bolívares. Y entonces En resulta que bolívares, esos pagos eran en bolívares. Entonces tú tienes una masa de dinero retenida en bolívares por ley. retenida. Y si tienes una inflación que solamente durante un año en Venezuela estuvo por encima del 3.000 y tantos por ciento, eso se licuó. De eso no queda prácticamente nada.
Y si encima le sumamos que el Nada. Estado no cumple con su cuota en estos pagos, pues evidentemente eso no existe. O sea, yo creo No que, existe. sin ser exagerado, más del 90% de los trabajadores venezolanos no cuenta en absoluto, con el sistema de Montepío, el sistema de previsión social, el sistema de salud. O sea, nadie cuenta con estos recursos. Y ese es el otro gran daño que Seuma nos trae hoy a reflexión, que le ha hecho el Estado venezolano, el gobierno, el régimen de facto, a los trabajadores venezolanos. Es decir, que los dejaron en la calle, porque podemos hablar de eso, los dejaron en la calle, los arruinaron totalmente. Sí, como dijo Patines, el único salario que tiene el venezolano es una bolsa de comida a veces del club y unos bonos. Ese es el Exacto. salario del venezolano. Eso es prácticamente condiciones de esclavitud laboral moderna. En cualquier país del mundo esto pasa como una esclavitud moderna. Carlos, cuéntame qué has sabido tú del tema de la Serie Moderna. del Caribe. Mañana empezamos la Serie del Caribe y obviamente Bueno, parece que la cosa no está muy buena en materia de precios. bueno, usted debe saber los precios porque tiene bajo su manga los costos. Yo lo que me asombro es, Alan, ¿quién irá a la Serie del Caribe 2023? Porque los costos son pero inconmensurables. Ahí no va a ir el trabajador o el docente o el veder de algún colegio. Ahí no va a ir el trabajador petrolero ni el trabajador de una escuela municipal o rural o simplemente un maestro común. Ahí no va a ir el venezolano de a pie. ¿Cuánto están las entradas esas, la Ernesto Peralta? Bueno, fíjate que aquí tengo en la mano los precios de la Serie del Caribe. Primera característica, no hablan de bolívares, hablan de No, dólares. O no, para sea, nada. en el lenguaje Mm, oficial, puro verde. puro verde lo que tiene ahí el gobierno. La entrada más barata cuesta en gradas $2. Esto significa que si usted gana salario mínimo de 5.45, el 25% de su salario se va en una entrada a la Serie del Caribe. Pero usted podrá decir, bueno, es que yo estuve en la serie, no comí, pasé hambre, hice prácticamente huelga de hambre, pero fui a la Serie del Caribe. Habrá gente que piensa así, pero ahí están los Sí, precios. sí, y eso es cierto. En el segundo piso Ese es el laterales, primero. claro, en el segundo piso laterales $5. O sea, ahí se agrava más la situación, porque entonces usted dirá, me quedan 45 céntimos de dólar para pagar comida, para pagar medicinas y todas esas cosas, pero estuve en la Serie del Caribe y me tomé la foto en la Serie del Caribe. Bueno, habrá gente que piensa así, pero y Posiblemente. no estamos mamando gallo, estamos diciendo que en realidad hay gente No, que no, es la verdad. sí. Entonces, Carlos, en el primer piso, entre primera y tercera base, $30. Ahí sí se puso el café a 40, porque ahí solamente podrán ir los doctorados de las universidades que ganan $35 y le queda 5 de repele ahí para sus necesidades básicas, pero con $30, Cinco para el mes, $5 para el mes. claro, el doctorado con alta especialización que gane $30, $35, podrá ir y pagar una entrada a un partido. Eso sí, tienen que escoger muy bien el partido al cual van a ir, porque la cosa está medio difícil. Para ir a un partido malo y que pierda Venezuela, los Leones de Caracas que pierdan, eso sí es bien triste, gastarse $30 en eso. Muy En el, triste. en el primer piso en home, $40. Ahí sí, yo no sé quién podrá ir de los trabajadores. No, 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 no irá, quedarán pendientes debiendo. Un Mira, ingeniero robótico. préstame $5 ahí que voy a la Serie del Caribe. Mire, Carlos, primero que esto está todo en dólares.
Ah, y eso sin tomarte ni siquiera un Todo, vaso de agua, totalmente. sin tomarte un vaso de agua en el estadio, ¿no? Yo lo que pienso, Carlos, que Ni, esta gente ni un va, cucurucho de maní. sí, va a darle como premio consolación a muchos de esta gente de las misiones y cosas así, las entradas gratis, porque primero al gobierno no le interesa que ese estadio esté pelado, y son 40.000 sillas. O sea, es Miren, el estadio más grande de béisbol de América Latina. Y obviamente, pues a ellos, por totalmente. la, por el tema visual, no les conviene que eso esté pelado. O sea, le darán entrada gratis a varios de las misiones y llevarán a su gente a las misiones y le darán su convito y por eso cobrarán cualquier cantidad de dinero. Pero lo cierto del caso, Carlos, es que pan y circo, el gobierno se gastó 70 millones de Pan y dólares circo. en este estadio y dice que no tiene plata para pagarle a los trabajadores de la administración pública, a los educadores, ni siquiera a dotar algunos hospitales en Venezuela o atender algunas prioridades que tiene el país. Pero bueno, se gastaron 70 millones de dólares y van a lanzar un operativo de 5.000 funcionarios para que nadie entre ni siquiera con una pancarta diciendo Maduro, te vas, págame lo que me debe o el poder para el trabajador. Esas cosas no quieren que se vea en televisión y menos que lo vean las delegaciones invitadas. Bueno, imagínate que eso es un gasto millonario con 70 millones de dólares. Alan, arreglas el problema de la salud en la mitad del país, con todo, con insumos, etcétera. Con 70 millones de dólares, tú pagarías algunas cuotas a todos los sindicatos, perdón, a todos los obreros que se les da deuda. Con 70 millones de dólares es mucho lo que podrían hacer los estados del país en materia de escolar. Con 70 millones de dólares es mucho lo que podrían hacer en el país con tantos temas, carreteras, vehículos, etcétera, la red de transporte público que está, pues, por cierto, en el suelo. Con 70 millones, mucho lo que se tiene que hacer. Y fuera de lo que se metieron en el bolsillo, Alan. Claro, con 70 millones de dólares reparan totalmente los diques en la zona sur del lago y evitan que después de 7 meses todavía estén inundadas la zona sur del lago de Maracaibo, afectando a productores agropecuarios Están de todo el inundados. país. Especialmente leche, carne Sí, y señor. plátano que se produce en la zona sur del lago. Y esta gente no ha podido sacar la producción porque para ir a su unidad de producción, No ha antes iban podido. en caballo, ahora van en lancha a sus unidades de producción por culpa de un gobierno que con lo de la Serie del Caribe demuestra que su prioridad es el pan, el circo, la payasería, la mentira y sobre todo la publicidad engañosa. Y por el lado muy lejano está el pueblo que tiene sus propias necesidades y salen con el discurso descarado diciéndole que no se puede aumentar salario porque no tienen plata. Entonces tienen plata para hacer el Caribe, pero no tienen plata para los trabajadores. Tienen plata para gastársela en Ferrari y el supuesto bloqueo. Ayer, por cierto, entraron 85 nuevos carros, último modelo de Venezuela. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde está sacando tanta plata el gobierno? Ah, pero por el otro lado dicen que no hay plata Oye, para los porque hay que hospitales. ver exactamente, y fíjate que son carros de 12.000, 16 y 18.000 dólares. Es decir, que ni siquiera en bolívares, porque eso nunca se va a hacer un conteo en la moneda más devaluada en el 2022, que es la moneda del bolívar. Dígame si yo voy a comprar mi Ferrari y digo, vengo a pagar en bolívares. Me Ujú. sacan a patada del concesionario. Me dice, no, hermano. Por lo menos Eso es lo- te dan una pila, que no vuelves a regresar más nunca. vengo, vengo a retirar un Ferrari, pero voy a pagar en bolívares. Nah. Bueno, Carlos, se nos acabó el Tendréis que tiempo. llevar, tenéis que llevar un volteo de bolívares. No, no, no. Carlos, se nos acabó el tiempo. Eso es insólito. Bueno, estaremos ahora a las 5 de la tarde de nuevo, gracias a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Muchas gracias, Alan Ernesto Pera. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso, Carlos sigue pensando cómo ganar su Ferrari y pagar en bolívares. Vámonos a la pausa comercial musical del momento. Al regreso, más información aquí en Siempre Venezuela.
Seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. La plataforma unitaria pide a la Organización Internacional de Trabajo garantizar las condiciones laborales en Venezuela. La plataforma unitaria solicitó a la OIT, cuya delegación se encuentra en Venezuela desde el inicio de esta semana, garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales en el país. La vocera de la Comisión de Solidaridad de la plataforma, Ofelia Rivera, dijo que la OIT cumple un papel básicamente de carácter técnico para que se establezca una mesa de diálogo. Queremos señalar que la Comisión de Solidaridad apoya las luchas del magisterio y sobre todo también todas las articulaciones generadas en el país. Brindamos el apoyo irrestricto a la defensa de los derechos que tienen los trabajadores por un salario digno y adecuado, además, de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Ofelia Rivera ratificó el acompañamiento a los docentes jubilados, los pensionados y trabajadores públicos que se mantienen en protesta desde el pasado 9 de enero. Se exigió al régimen de facto de Nicolás Maduro que acate las leyes y las normas nacionales e internacionales relativas al sector laboral en el país. Ahora también, fíjense que en relación a este tema, para mañana hay una nueva manifestación convocada por la coordinadora intersindical en relación a las manifestaciones de los empleados públicos. Trabajadores de la administración pública han sido convocados mañana en la ciudad de Caracas para salir a protestar y prácticamente a diario hay una protesta en Venezuela. Hoy la hubo también en los valles del Tuy. También hubo protesta en Barinas. Es decir, hay varias ciudades del país que se mantienen de protesta a pesar del reiterado ausentismo, rechazo, negativa, presión y persecución por parte del régimen de facto a todas las personas que manifiestan el disenso. Bueno, y en el tema de derechos humanos debemos comentarle este caso, el de Jackson Vera. Jackson Vera es un joven venezolano que fue detenido y se le acusa de delitos que él no cometió. A Jackson Vera se le mantiene como preso político solamente por hacer objeciones, observaciones y críticas al régimen de facto. Sus familiares claman por su libertad. Vamos a escuchar esta posición de sus familiares. Fue detenido de manera arbitraria el día 5 de agosto en el estado Táchira y fue trasladado a Caracas al helicoide. A Jackson lo acusan de terrorista, asociación para delinquir y tráfico de armas. Va a cumplir 6 meses aquí en la ciudad de Caracas. El único delito de él es disentir del gobierno. Él fue líder estudiantil en la ULA y es defensor de los derechos humanos. Jackson fue dirigente estudiantil de la ULA Táchira. Al pasar el tiempo fue dirigente político también en el estado Táchira. Su único delito es disentir del gobierno. Bueno, este es el caso de Jackson Vera, joven tachirense que se encuentra detenido como preso político. Son de aquellos casos de los cuales se escucha poco, no tienen la notoriedad de otros casos, pero que siguen siendo una expresión clara y contundente de la violación de derechos humanos en Venezuela. También solicitamos por la liberación de Jackson Vera, venezolano detenido por su pensamiento político. Qué pequeña es el tema de la cartera de créditos en Venezuela. La cartera de créditos en Venezuela, usted no lo va a creer, alcanza apenas a 734 millones de dólares. Por el total de créditos hipotecarios en Venezuela, que actualmente están a diciembre del 2022, se han otorgado de estos 734 millones de dólares, 6,6 millones de dólares en crédito hipotecario. Para que ustedes vean y dimensionen la magnitud de esta situación en Venezuela, con el total de créditos hipotecarios que actualmente están en el mercado venezolano, se pueden comprar 17 casas nuevas en los Estados Unidos. Ahora, crédito para vehículos, 242.000 dólares. Esto es lo que ha dado la banca total, la banca venezolana total en créditos para vehículos, 242.000 dólares.
Esto significa que con el total de créditos para vehículos se pueden comprar 5 carros nuevos en los Estados Unidos. Las tarjetas de crédito representan apenas 16 millones de dólares. La microempresa representa 59 millones de dólares. En donde hay más cantidad de dólares en crédito para la banca comercial es precisamente en el sector comercio. 544 millones de dólares para el sector comercio. El consumo a cuotas, 5,3 millones. La manufactura, 1,5 millones de dólares. Para el sector turismo, 71 millones. Y las microempresas, 59 millones de dólares. 123 millones de dólares para la agricultura. Es de verdad increíble el tamaño tan pequeño que tiene la cartera de créditos en Venezuela de la banca comercial. Así que no se puede mover un país con un crédito tan bajo, no se puede desarrollar una economía con un sistema financiero tan pequeño como el que tiene Venezuela. Vamos a escuchar en este momento el reporte de nuestra corresponsal María García, lo que usted no escuchó desde el Estados Unidos. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy miércoles 1 de febrero de 2023. Pensionados, jubilados, adultos mayores y discapacitados protestan nuevamente por salarios dignos en Venezuela. Periodo anual de sesiones ordinarias año 2023 dio inicio al gobierno nacional para actividades judiciales. Futura pandemia del COVID-19 afectará globalmente la salud, economía y a la sociedad, advierte la Cruz Roja. A través del programa Impulsando tu Negocio, emprendedores en Maracaibo reciben 12 microcréditos por la alcaldía de nuestra localidad. En Maracaibo, docentes en protesta denuncian más de 350 escuelas no habilitadas para implementar clases. Alcaldía de San Francisco instalará comedores en 7 parroquias del municipio, informó Primera Dama Franciela Núñez de Fernández. INSES elimina curso de reportero y materializa el de periodismo en diferentes plataformas digitales. La discusión sobre el tema se materializa. Este viernes, Expoferia del Queso Zuliano realizará Gobernación del Zulia junto a Fegalago en la Biblioteca Pública del Estado con exposiciones, conferencias, degustaciones y concursos. Condecoración Luis Beltrán Prieto Figueroa otorga al alcalde Luis Caldera a 15 docentes en acto solemne del Consejo Municipal del municipio Mara. Internacionales. Transparencia Internacional incluye a Venezuela como uno de los países altamente corruptos, seguido de Haití y Nicaragua. Municipio indígena Río Negro, Venezuela, presenta casos de malaria seguidos de Brasil y Colombia, informó la Organización Mundial de la Salud. Deporte. Mañana inicia la edición número 65 de la Serie del Caribe con la participación de 8 equipos: República Dominicana, Puerto Rico, México, Panamá, Cuba, Colombia y Venezuela. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo viernes 3 de febrero de 2023. Bueno, fue el reporte de María García desde el estado Zulia trayéndonos la información. Carlos Petit es uno de los dirigentes del bloque de defensa de jubilados y pensionados en Venezuela. Para Petit son muchas las cosas que se tienen que hacer para reivindicar los derechos de los jubilados y los pensionados, uno de los sectores más activos en el tema de las protestas sociales y laborales que se han desarrollado en el país durante los últimos meses. Escuchemos la posición de Carlos Petit sobre este tema. Carlos Petit, del bloque de defensa de los pensionados y jubilados. Hay que declarar en emergencia salarial
a los trabajadores y a los pensionados de Venezuela, ya que el gobierno de Maduro no tiene medidas efectivas para contener la devaluación del bolívar, desatándose en Venezuela una hambruna general. La OIT presente en Venezuela debe saber que con un salario inferior a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nadie puede sobrevivir y dejaría a los trabajadores en la peor situación de hambre, miseria y pobreza. Hay que exigir que la OIT sancione al gobierno por violación a los artículos de la Constitución que protegen el salario de los trabajadores. Vamos a seguir en la calle exigiendo el cumplimiento de la Constitución. Bueno, fue las declaraciones de Carlos Petit, dirigente del sector de jubilados y pensionados. Ellos tampoco van a abandonar las calles. Así que viene una lucha fuerte en este momento. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, denunció que los pueblos indígenas son las principales víctimas del desastre ecológico generado por la explotación minera en el arco minero del Orinoco. La explotación minera, dice Almagro, por parte del régimen venezolano está provocando un desastre ecológico que tiene a los pueblos indígenas como sus principales víctimas, expresó Almagro en su cuenta de Twitter. Pidió a la comunidad internacional dejar la indiferencia ante el ecocidio y la violación de los derechos humanos en esta zona al sur de Venezuela. Reclamo del diplomático responde a una publicación de la organización no gubernamental SOS Orinoco, que señaló que sobre el envenenamiento de la cuenca del río Orinoco, el tercero más caudaloso del mundo, se está causando serias consecuencias como la minería ilegal. La Orinoquia venezolana, señala la publicación firmada por el periodista ambiental José Luis Gallego, se ha convertido en los últimos años en una de las áreas naturales más amenazadas del planeta, como lo han denunciado organizaciones internacionales como el Fondo Mundial para la Naturaleza, embajadores del Orinoco, Fundaredes y propiamente SOS Orinoco. ¿Qué está pasando? Que por culpa de la política de desarrollo del arco minero, una política depredadora del medio ambiente, Venezuela está generando desiertos en lo que antes era selva por ese afán codicioso de arrebatar los recursos naturales sin reponer o mantener una política de conservación y protección al medio ambiente. Y esto no es solamente con el medio ambiente, es también con los indígenas venezolanos que están siendo desplazados, a veces en condiciones de violencia generada en la zona por parte de los explotadores que hacen las cosas a sus anchas, porque el gobierno pues no quiere mantener ningún tipo de control y los alienta más bien a adentrarse en las zonas de los resguardos indígenas. Está pasando entonces que los indígenas están perdiendo su territorio, se están contaminando, se están enfermando y además se están pasando una grave crisis de desnutrición. Bueno, ese es del lado de los indígenas, pero vean ustedes lo que está pasando también en un sector de los trabajadores. El gobierno le adeuda miles de dólares a transportistas de los CLAP en el estado Táchira. El Ministerio de Alimentación de Venezuela adeuda miles de dólares a transportistas del estado Táchira en Venezuela que se encargaban de transportar las bolsas de alimentos distribuidas a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Los choferes denunciaron que se presentan semanalmente a las oficinas de la Gran Misión Abastecimiento Soberano en la ciudad de San Cristóbal para cobrar su dinero por la movilización de los productos desde Oriente y el centro del país, pero reciben solo promesas. Hoy en día nadie financia las reparaciones de nada, ni de un caucho, dijo uno de los afectados, afirmando que son 150 las personas, choferes, que están siendo afectados por este proceso de impago que tiene el régimen con ellos. Indicaron que un viaje desde Puerto Cabello y Valencia y Barquisimeto hasta San Cristóbal tiene un costo promedio que ronda en los $750. Actualmente varios choferes tienen sus vehículos de carga pesada dañados y no han podido repararlos porque no cuentan con el dinero. Un conductor afirmó que le deudan 10 viajes, lo que supone un monto superior a los $6,000 solamente en él.
para la deuda. Imagínense ustedes, son 150 trabajadores del volante, pero lo peor del caso no es eso, es que el gobierno no les paga a estos que ya generaron la deuda y está contratando nuevos choferes a los cuales también les está quedando mal. El gobierno obrero, el gobierno del trabajador, qué barbaridad, qué vulgaridad. Vamos a escuchar ahora a Rixia Navarro desde la costa oriental del lago con su reporte. Gracias por el paso a los estudios en estos momentos, iniciando el recorrido informativo en la costa oriental del lago. Se está llevando a cabo la celebración por lo que fue la zulianidad en el municipio Lagunillas. Serán condecorados diferentes artistas, músicos de la costa oriental del lago. Sin embargo, se llevará a cabo una sesión por parte de las autoridades del municipio Lagunillas. Vamos a conocer el planteamiento del orador de orden, Gustavo Miquelena, reconocido gaitero de la costa oriental del lago, basado a lo que será esta sesión de la zulianidad. Su mensaje, por favor, se identifica, y ese mensaje que va a emitir hoy por lo que ha sido el Día de la Zulianidad. Cómo no, muchas gracias, feliz día para todos. Mi nombre es Gustavo Miquelena, hoy voy a ser el orador de orden en esta prestigiosa sesión del Día de la Zulianidad. Soy el presidente del Instituto Municipal de La Gaita y para mí es un verdadero honor. Quiero darle las gracias al alcalde José Cheo Mosquera y por supuesto a todos los concejales por permitirme este honor de pertenecer hoy a esta sesión siendo el orador de orden, porque para mí es una gran distinción. De verdad que muy feliz y esperemos que de verdad pasemos un día bien agradable con todos ustedes. ¿Qué significa para ti ser zuliano como músico? Bueno, ¿Cuántos años dedicados a esas canciones, a enaltecer nuestros músicos? Por supuesto que orgullosísimo de ser zuliano. Ya son 42 años que tenemos ininterrumpidos como gaitero con diferentes divisas. El haber nacido, esta idiosincrasia que tenemos, de verdad que no tiene comparación con ninguna ciudad del país. Así que para mí es un orgullo y les tengo una historia bien agradable ahora cuando me toque la oportunidad de orar en esta sesión. Escuchaban parte de las declaraciones del orador de orden en lo que será este evento de la zulianidad que se estará llevando a cabo en el día de hoy en el municipio Lagunillas. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde la costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, ese fue el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Vamos a leer una cosa que de verdad impresionante. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que en las cárceles venezolanas no se está ofreciendo una alimentación adecuada a los privados de libertad, por lo que muchos de ellos pasan hambre y presentan casos graves de desnutrición. La organización indicó que los presos suelen recibir únicamente arroz o arepas sin acompañante, granos o agua de la pasta como alimento. Privados de libertad han dicho que muchos presentan cuadros severos de desnutrición, así como otras enfermedades, y no reciben ningún tipo de atención médica por parte de las autoridades. También reclamaron que en algunos recintos se ven llegar camiones con alimentos, incluyendo proteínas, pero estos no son servidos a la población carcelaria. Aseguran que solo comen bien cuando sus familiares les llevan alimentos. Sin embargo, esto no es frecuente porque solo reciben visitas alrededor de 2 veces al mes. Además, muchos se encuentran detenidos en penales fuera de su jurisdicción, por lo que sus seres queridos no pueden viajar constantemente a donde se encuentren. Otra forma de alimentarse correctamente es comprando la comida dentro del penal, donde un plato puede tener un costo de entre 5 y 10 dólares. Impresionante esto, entre 5 y 10 dólares. Denuncia que estos pagos se hacen en algunos casos de forma directa a custodios penitenciarios o a presos que trabajan en el área de comida y ellos supuestamente transfieren el dinero a los funcionarios de los penales. Es decir, otro ejemplo de corrupción en una Venezuela en donde la corrupción es la forma de gobierno del régimen de facto. Bueno, Timoteo Zambrano considera que de este proceso político saldrá un outsider de la oposición. Debemos reconocer que Timoteo Zambrano ha sido uno de los dirigentes políticos más criticados y no se le considera oposición por parte de algunos factores. Veamos esta declaración cortesía de elpolitico.com.
Hoy tenemos un caos y vamos a vivir todo este año en un caos en la oposición. O sea, la gente tiene que estar clara que eso está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Pero decía que de ese caos puede venir algo positivo. Pero justamente de ese caos, que vamos a convivir con él, surgirá, bueno, por la política, por rostros nuevos. Por consenso, yo le llamo outsider o le puedo llamar insider también, o puede ser una tercera vía, otros le llaman tercería, pero será nuevo. ¿Por qué? Porque este país está desgastado por el conflicto. Este país no quiere a nadie vinculado al conflicto, ni mujer ni hombre. Yo creo que aquí vendrá algo distinto. Ahora, ese algo distinto, digamos, tiene algunos elementos importantes que debe cumplir. Debe ser un rostro no vinculado al conflicto, debe tener una política clara, un discurso que conecte, obviamente, debe tener clarísimo el diálogo como un elemento fundamental, debe plantear unas políticas de Estado, unos pactos de Estado sobre grandes líneas, que todos los factores, no solamente el liderazgo político, sino la sociedad venezolana, acordemos esos grandes puntos de Estado y hagamos un pacto de Estado. Es decir, nos toca reinventarnos, nos toca replantearnos el sector opositor. Ahora, que el caos lo vamos a tener porque ¿quién controla a ese extremismo, digamos, que al final licuó a ese gobierno interino que impactó a ese sector? Y entonces, bueno, de ahí está pues que no consiguen la ruta, no consiguen hacia dónde ir. Entonces, bueno, frente a ese caos, bueno, insurgirá, ya las encuestas empiezan a hablar y veremos que ese 62% que no vota, que no cree en el liderazgo político, y esta no es una posición. Bueno, ¿cree usted verdad esto? ¿Cree usted que saldrá un outsider de la oposición, un desconocido, un fenómeno electoral? Creo que la oposición, y este es el gran problema de la oposición, no ha reconocido que su principal riqueza es la diversidad, la capacidad de tener no uno, sino varias personas con la preparación, la educación, la formación, la ética y la moral como para ser candidatos, como para llegar a la presidencia de la República, como para superar el continuismo chavista. Hay que reflexionar sobre este tema. Bueno, amigos, desde Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con el programa. Entramos así al último segmento de Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Hasta ayer fue el último día en el que se permitía libre paso vehicular entre Venezuela y Colombia, pero a partir del día de hoy, 1 de febrero, entró en vigencia la disposición de tránsito de ambas naciones, la que los funcionarios están en la potestad de solicitar los requisitos exigidos para el ingreso de autos entre los dos países por el puente Atanasio Girardot, recientemente inaugurado. La disposición entró en vigencia luego de una prórroga concedida para que los conductores, sobre todo los del lado venezolano, se pudieran poner al día con los requisitos necesarios para circular por el departamento norte de Santander. La decisión de dar fin a la etapa de flexibilización fue tomada por las instituciones colombianas en una reunión realizada en el Instituto Nacional de Vías y Vías de Colombia, donde además se hizo un balance de cómo funcionó el flujo de vehículos y el inicio de los pasos fronterizos en otros puentes como el Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander, donde aún no se ha habilitado el tránsito automotor. En la reunión se ratificó que los carros deben estar en perfectas condiciones, a pesar de haber discutido la posibilidad de la no exigencia de la revisión mecánica de los particulares. Se debe tener también el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, una vigencia mínima de 1 mes. Junto con ello, se debe presentar los documentos de propiedad del vehículo una vez que ingresa a Colombia y las placas visibles, y cumplir además con la medida de pico y placa que rigen en Colombia. ¿Qué ocurre? Los carros venezolanos pueden transitar en Colombia siempre y cuando cumplan con estos requisitos, una vez hayan hecho su paso por el puente Atanasio Girardot, pero los carros
venezolanos, los colombianos también pueden transitar por el territorio venezolano, adicionando a esto el seguro de responsabilidad de vehículos que se debe comprar y se debe adquirir y se debe tener el título de propiedad y se debe tener la licencia de conducir de Colombia para poder transitar en territorio venezolano. Hasta ahora son pocos los vehículos colombianos que transitan en el territorio venezolano, pero se espera que a corto plazo esto se pueda ampliar. Vamos a escuchar el reporte, el segundo reporte en este mediodía de Ricia Navarro desde la costa oriental del lago de Maracay. Continuando con este recorrido informativo en la costa oriental del lago, hoy en el municipio Lagunilla se está llevando un evento especial por el Día de la Zulianidad, donde serán condecorados diferentes artistas y cantantes en la costa oriental del lago. Importante destacar que diversas autoridades se encuentran presentes en este evento en el día de hoy. Vamos a tratar de escuchar parte de las declaraciones del alcalde del municipio Lagunilla, José Mosquera, en lo que será este acto en la mañana de hoy. Importante también conocer sobre el planteamiento de este mensaje o esta estructura que se va a resaltar en el día de hoy. Vamos a escuchar parte de lo que será el discurso del alcalde del municipio Lagunillas, José Cheo Mosquera. Sus impresiones en lo que será este acto en el día de hoy, ese mensaje que va a emitir. Bueno, buenos días a todos. Muy contentos siguiendo con la semana aniversaria del Día de la Solemnidad, como lo hicimos la semana pasada en Maracaibo, acompañando a nuestro gobernador, donde también hubieron reconocimientos para diferentes amigos, personalidades de allá de la ciudad de Maracaibo. También lo vamos a hacer hoy aquí en el municipio de Lagunilla, con los concejales, con la primera dama, con toda la familia de verdad de este municipio, que son personalidades que de una u otra manera han sido parte de esa zulianidad de nuestro municipio Lagunilla. Son muchas personas de verdad que se deberían dar su reconocimiento, pero bueno, cada año siempre otorgamos ese reconocimiento a personas destacadas y de verdad nos llena de mucha alegría ser zuliano y ser de esta tierra, la costa oriental del lago, principalmente del municipio Lagunilla. El zuliano reconocido tanto nacional como internacionalmente. Donde hay una fiesta, ahí está un zuliano. Donde hay un bonche o lo que sea, el zuliano siempre destaca. Si vas en un avión, destaca. Esos son zulianos, esos son maracuchos, por decir parte de nuestra ideología, de democracia, gentilicio. De verdad que estamos muy orgullosos de ser zulianos, seremos zulianos y como lo dice nuestro gobernador, somos zulianos y vamos por el rescate del Zulia y por supuesto del municipio de Lagunillas. Alcalde, háblenos un poco sobre los frentes de trabajo que se están llevando a cabo en este primer mes del año. Ya estamos a 1 de febrero. Bueno, ya tuvimos una reunión la semana pasada con nuestro gobernador, le hizo una mesa de trabajo principalmente con la parte de salud, la parte de deporte, la parte de seguridad y varias secretarías que son del gobierno regional. Estuvimos en el despacho del alcalde, en el salón de atrás, el día del aniversario de Ciudad Ojeda. Fue ese día que estuvimos reunidos, donde se marcaron varias pautas, principalmente las viales. Principalmente tocamos el punto de la avenida de la carretera N, la avenida que está totalmente, de verdad, muy abandonada. Vamos por el rescate como es de la N, con muchas avenidas aquí del municipio, principalmente eso, los colectores, también hablamos del problema de las bombas. Hoy tuve una conversación con el ingeniero Napoleón Rivero, donde se nos manifestó que en el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde, iba a haber un corte, no corte eléctrico, sino por razones de hacer mantenimiento a algunas subestaciones de aquí del municipio Lagunilla. Tenemos buen contacto con Corpolet, tenemos buen contacto con Hidrolago y estamos para hacer las mesas de trabajo como debe ser, como tenemos que trabajar tanto gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal. Falta mucho por hacer, vamos paso a paso, pero lo vamos a lograr con el favor de Dios, el rescate del Zulia y el rescate de nuestro municipio Lagunilla. El gobernador del estado Zulia mañana estará haciendo la presentación de su memoria y cuenta. El alcalde del municipio de Lagunillas, ¿cuándo lo estará? Este mes, a mediados de este mes, estaremos nosotros también entregando nuestra memoria y cuenta, nuestro primer año
año de gestión, donde serán todos invitados, todos los medios de comunicación. ¿Cuál será la prioridad en esa memoria y cuenta que estará presentando? Bueno, todo lo que se ha hecho. Tocarte un solo punto es muy difícil. Hemos hecho muchas cosas que tocaremos muchos puntos de verdad que en 4 años desasistidos, abandonados, van a ver el gran trabajo que hemos realizado al lado de la mano de la primera dama, al lado de los concejales, un excelente trabajo y vamos a seguir para adelante para recuperar totalmente nuestro municipio de Lagunilla. ¿Va a ser público o va a ser privado? Va a ser público, va a ser en la Plaza Bolívar. A la hora. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Se molestó como un poco el alcalde por cuando se le dijo cuándo iba a presentar la memoria y cuenta y cuáles son los puntos esenciales de su gestión. Bien, los políticos tienen que dejarse de ser tan sensibles, de tener esa epidermis de sensibilidad cuando tocan algunos temas. FAPUT espera y tiene esperanza de que se discuta el tema del salario en la comisión de diálogo tripartito. La Secretaría de Actas de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUT, Keta Stephanie, aseveró que los trabajadores mantienen una expectativa de que en el foro de diálogo social tripartito que se lleva a cabo en Nueva Esparta con la presencia de la OIT, se fije un salario digno que permita la recuperación económica y social de los trabajadores. Ha dicho que la administración de Maduro no cumplió los acuerdos pasados y los gremios y sindicatos están aprovechando la ventana de la OIT para ratificar sus exigencias de mejores reivindicaciones salariales. Tiene que haber una voluntad política del Estado para resolver los problemas, porque no la estamos viendo. Esperamos que la reunión tenga frutos en ese sentido, porque la situación es insostenible para los trabajadores. También integra Keta Stephanie, integra también el foro cívico y recalcó que en la última reunión se acordó instalar unas mesas para hablar de varios temas, además del salario mínimo, pero que no ha habido avance alguno, al tiempo que se espera que el diálogo social sea realmente efectivo y no para esperar que el Estado termine haciendo lo que quiere. Bueno, en el transcurso de la última hora se conoció que Calixto Ortega se va de la presidencia del Banco Central de Venezuela y que en su reemplazo viene Miguel Pérez Abad, empresario de la pequeña y mediana empresa, economista y también ya estuvo en el gobierno del presidente de facto, Nicolás Maduro. Pero Miguel Pérez Abad asumiría la presidencia del Banco Central de Venezuela. Calixto Ortega se va con una enorme deuda con el país. No pudo cumplir para nada los objetivos para los cuales se creó y existe el Banco Central de Venezuela, como es el mantener una política monetaria sana, defender la moneda y sobre todo enfrentar este tema de evaluación. No cumplió Calixto Ortega y en su registro quedará como uno de los presidentes más incapaces que ha podido tener el país en los últimos años al frente de esta institución financiera determinante en la economía venezolana. Con este reporte finalizamos nuestra edición meridiana. Siempre hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan para llevarles la mejor información. En señal abierta, pero también estamos en los canales digitales de Twitter, Facebook, Instagram, en nuestra cuenta Siempre Venezuela Radio y también nuestra opción comunicacional, nuestra página web siemprevenezuelaweb.com y el canal YouTube Siempre Venezuela. Los invitamos a una nueva edición de Siempre Venezuela esta tarde de 4 a 6 de la tarde. Tengan muy buen provecho. Nos volvemos a ver en ese horario. Hora Colombia. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia.
O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.